ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Avanzamos, seguimos en este ADN Hoy, lunes, otra vez hemos hablado harto de economía mezclada con la política. Contábamos muy temprano, destacábamos que parlamentarios de distintos sectores han reaccionado a las declaraciones del ministro de Hacienda, que en una entrevista descartó que la economía chilena se encamine hacia una recesión. Todo esto en medio del quinto mes consecutivo de caída del IMASEC y una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre marzo-mayo. Queremos conversar sobre este y otros temas con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, que está en el estudio de ADN Hoy. Bienvenida, Susana. Buen día, Susana. Muchas gracias, muy buenos días. Susana, bueno, conocimos todos estos indicadores económicos negativos. Algo se venía adelantando y después de varios meses de bajo crecimiento y un mercado laboral debilitado, ¿cuál cree usted que hoy es el principal problema de la economía local? A ver, efectivamente hemos visto una sucesión de malos números económicos, una desaceleración que, por cierto, se venía observando desde el segundo semestre del año pasado y finalmente se concreta en estas cifras. Yo creo que acá lo que hay es una seguidilla de situaciones que han ido debilitando nuestra economía. Cuando uno observa que el desempleo lleva más de 3 años en niveles bastante altos respecto a lo histórico que presentaba Chile, uno se da cuenta que la debilidad es bastante estructural y de larga data. Eso es consecuencia de una serie de decisiones. Yo diría que primero, obviamente todavía estamos sintiendo los impactos de lo que fueron la inestabilidad del país y el intento de cambios constitucionales, pero sobre todo también de medidas más recientes que dicen relación con cambios regulatorios, con un aumento de la permisología creciente, una cierta desconfianza hacia el mundo privado y un aumento en sucesivas oportunidades de impuestos que nos ha hecho perder competitividad. Entonces, al final lo que uno tiene es una foto de un país que lleva 10 años creciendo a bajo ritmo, que ha ido aumentando sus restricciones, sus obstáculos a desarrollar proyectos, que cada vez enfrentan sistemas o procesos más engorrosos, más caros, y un encarecimiento de la contratación de mano de obra que se ve reflejado en la habilidad del mercado laboral. Yo diría que eso es un poco la foto que uno puede sacar de estos números recientes. ¿Qué se hace con esta foto? Es la pregunta hoy día, a casi ya 4 meses del gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde distintos sectores, particularmente desde la oposición, se le cuestiona mucho que vuelva siempre sobre el diagnóstico, que puede ser más o menos consensuado en relación a lo estructural de la debilidad del mercado laboral, por ejemplo, a medidas de costos laborales como las 40 horas, que podrá decir alguien también ahí, el tema del crecimiento. Pero, ¿qué se hace? El gobierno ha puesto todas sus fichas o muy buena parte de su ficha en el proyecto de mega reforma tributaria, que rebaja el impuesto corporativo, que aumenta el plazo de invariabilidad. Pero mientras tanto, ¿cuál es el escenario de la economía hoy? ¿Qué nivel de incertidumbre hay para los empresarios, por ejemplo, mientras se tramita este proyecto y mientras todas las fichas se ponen en él? Sí, bueno, yo diría que efectivamente se ha puesto muchas fichas en el proyecto con razón. Yo quisiera decir que es verdad que el diagnóstico es compartido. A nosotros nos tocó el año pasado, en plenas campañas presidenciales, juntarnos con los principales candidatos y sus equipos asesores en lo económico, porque nosotros también contribuimos con una serie de medidas pro inversión, pro crecimiento y empleo. Y en esas conversaciones, efectivamente, el diagnóstico era el mismo, el objetivo de volver a recuperar crecimiento, de atraer inversiones y aumentar la creación de empleos formales, es verdad. Ahora, eso no significa que las políticas para conseguir eso estén consensuadas, razón por la cual obviamente hay el debido debate en el Congreso por la ley de reconstrucción. Ahora, yo diría que esa ley recoge varias de las
propuestas que nosotros también venimos empujando hace tiempo. O sea, el tema tributario es clave. Nosotros somos un país que en los últimos 20 años ha ido exactamente en la dirección contraria de lo que ha sido el resto de Latinoamérica y de lo que ha sido los países de la OCDE. El expresidente Gabriel Boric tenía consenso con ustedes en bajar la tasa del impuesto corporativo. En eso había consenso con los empresarios. La gran diferencia con lo que se plantea hoy es que esa rebaja del impuesto corporativo planteaba compensaciones o buscaba plantear compensaciones. Hoy día no. Y muchos expertos transversalmente ven ahí un riesgo que aparece en el mismo proyecto de financiar el Estado en el próximo tiempo, digamos. Claro, es que hay que partir de la base de que esta situación de pedir compensaciones primero tenía que ver con un tema más bien ideológico, ¿no? Porque si hubiese habido tal preocupación por las finanzas públicas no estaríamos con la estrechez que vemos hoy día, con este aumento significativo y permanente que hemos sostenido, que hemos estado viendo en la deuda pública. Yo entiendo la preocupación. La diferencia es que probablemente algunos dicen el impacto de corto plazo de una reducción de impuestos, porque ojo que en el mediano plazo tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el propio informe financiero, el proyecto de ley, dicen que esto se revierte en el tiempo, ¿no? Pero efectivamente hay un efecto corto plazo. La pregunta es si yo enfrento esa reducción de recaudación del corto plazo aumentando otros impuestos, que eso es la compensación, o sea, termino igualmente manteniendo la carga tributaria, o me hago cargo del exceso de gasto que ha habido en los últimos años y que nos ha llevado a esta situación bastante crítica de las finanzas públicas. Y ahí el compromiso que tomó el Ejecutivo, tanto durante su proceso de campaña como hoy día, es mirar esos gastos, racionalizar, ver dónde se puede encontrar mayores ingresos, porque ahí también hay un tema, tú puedes aumentar los ingresos o reducir los gastos, y sabemos que en todo lo que ha sido licencias médicas, evasiones del transporte, etcétera, hay bolsones de ingresos. Y por otro lado también hacer un esfuerzo de reducción del gasto público, que insisto, ha ido aumentando y aumentando, producto de que se sobreestimaron ingresos de reformas anteriores. Cuando tú sobreestimas los ingresos, gastas más de lo que debes y generas estos déficits sostenidos que hemos observado durante todos los últimos años. Entonces, yo diría que este es un proyecto cuyo objeto no es recaudatorio. Si nosotros evaluáramos todos los proyectos de ley en base a si generan holguras o reducciones fiscales, la verdad es que no habría ningún proyecto que importe gasto fiscal que pudiera aprobarse. Este es un proyecto que apunta al corazón de este diagnóstico consensuado de que hay que aumentar el crecimiento de la inversión y las compensaciones tienen que venir por otra vía y no seguir aumentando la carga tributaria, porque si no vamos a seguir estancados en este 2%. Susana, se habla mucho de ceder espacios en este debate parlamentario donde ustedes también cumplen un rol, pero parece que la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23 pareciera ser un intransable. ¿Podría haber una apertura por parte de ustedes, por ejemplo, que ese 23% no fuera 23, fuera 24, por ejemplo, en medio de esta discusión, o ese 23% tiene una explicación ya mucho más técnica y no se puede estar por sobre ese número? Bueno, mira, yo no hablaría de apertura nuestra como mundo empresarial. Nosotros lo que hacemos es decir qué es lo que creemos que es mejor desde el punto de vista de la experiencia que tenemos desde el sector privado, que es el motor del crecimiento económico, es donde se crean la mayor parte de los empleos formales. Y por lo tanto, nuestra recomendación siempre ha sido, oye, bajemos la tasa de impuestos, seamos consistentes con lo que ha hecho los países a los que admiramos, ¿cierto? Siempre nos comparamos con la OECD, ellos han ido bajando la tasa de impuestos, nosotros hemos ido subiéndola, ellos están en un promedio de 23%, no es que sea un número mágico, esto es un promedio. Ahora, si uno mira los países que les ha ido bien dentro de la OECD, tienen tasas mucho más bajas, o sea, yo creo que Chile debiera aspirar en el tiempo incluso a ir bajando esa tasa. Entonces,
yo no diría que esto es un número intransable, simplemente lo que hace es decir, bueno, si aquellos países a los que nos queremos comparar han terminado en promedio en ese número, ¿por qué nosotros habríamos de ser menos competitivos tributariamente? Hay que acordarse que los capitales son móviles y buscan dónde es más atractivo invertir. Y por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer, que no incluye, ojo, acá esto no hay una sola bala de plata, o sea, acá uno puede pensar en el tema tributario, pero eso tiene que ir de la mano con la facilitación regulatoria de la que se ha hablado. Eso está en parte recogido en el proyecto de ley de reconstrucción, pero hay otros proyectos de ley hoy día que tienen que avanzar, como son perfeccionamiento del sistema de evaluación ambiental, está también en curso todo lo que es concesiones marítimas, Consejo de Monumentos Nacionales, todas instancias que han significado ralentizaciones, costos para sacar adelante proyectos que nos vuelven menos atractivos como destino de las inversiones. Estamos conversando con Susana Jiménez, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Ayer en una entrevista en La Tercera, el ministro Quirós mostraba gran optimismo para el segundo semestre en la economía en Chile. Decía que si se tomaba como un indicador el IVA, por ejemplo, ya mostraba que junio había sido incluso un punto de inflexión. Más allá del proyecto de megareforma, que el gobierno tiene la expectativa de como máximo aprobarlo antes del presupuesto en septiembre. ¿La expectativa para el segundo semestre de ustedes es la misma? ¿Y en base a qué? Porque si no se avanza políticamente en la megareforma, ¿en qué? ¿En qué más han visto la gestión del gobierno en materia, por ejemplo, de inversión o de reactivación? ¿O cómo presionan para que se vea más la mano del gobierno en esa lógica? Claro. A ver, yo quiero insistir que es muy importante el proyecto de ley, pero también son igualmente importantes otras medidas que se toman a nivel de gestión o administración del Estado. Y en ese sentido, todo lo que se avanza, y en algo de eso ya se ha observado, en destrabar proyectos, como ha ocurrido en el Comité de Ministros, en redirigir lo que es todo lo que son guías del Servicio de Evaluación Ambiental, dictámenes de la Dirección del Trabajo, que han venido de alguna manera cambiando su espíritu original a través de reinterpretaciones que se hicieron en los últimos años. Son todos pasos que creemos importantes de dar. Ahora, del punto de vista económico y las perspectivas, efectivamente el segundo semestre debiera mostrar signos de mejoría, en parte también porque de alguna manera se está observando que hay más proyectos de inversión que no solo que se destraban del Comité de Ministros, sino que también que ingresan al sistema de evaluación ambiental, y eso da cuenta los 23.000 millones de nuevos proyectos que se han observado, como también el catastro de inversiones de la Corporación de Bienes Capital, que también ha alcanzado cifra histórica y que mira de aquí a 5 años más. Ahora, ¿No genera una cierta, y lo voy a decir en estos términos que pueden ser muy incorrectos, ¿no?, una cierta parálisis también el estar esperando la aprobación en el Congreso de un proyecto que promete y proyecta tanto? Lo pienso, por ejemplo, en materia de la construcción. El ministro Quirós ayer decía que los primeros efectos se van a empezar a ver en la construcción. ¿Qué pasa con esa industria mientras tanto? Hay mucha gente que dejó de comprar incluso esperando que se bajara el IVA. Sí, así es. Y ese es una realidad, y es algo que obviamente preocupa, porque ha habido harto desistimiento de compras de vivienda, y la verdad es que si hay algo que es intensivo en mano de obra es justamente la construcción, y dentro de la construcción todo lo que tiene que ver con vivienda, y sabemos que hay un stock de viviendas que no se ha podido vender, que ahora con esta situación de ponerse a la espera efectivamente ha tenido una mayor lentitud, y por eso es muy importante sacarlo adelante. Ahora, efectivamente yo creo que una cosa es apostar al proyecto de ley, pero nada es inmediato. Se tienen que tomar medidas de corto plazo para abordar la altísima tasa de desempleo en la que estamos, y que probablemente en los meses de invierno puede empeorar producto de la estacionalidad que tiene el mercado laboral. Y todo eso puede apuntar a un segundo semestre algo mejor. Pero dicho eso, yo diría que
el análisis, el diagnóstico para el año en su conjunto está bastante jugado con los números que ya observamos. Por lo tanto, pensar que la economía va a crecer sobre 1,5% es difícil. Yo leí la entrevista y vi que el ministro aspira a cifras aún mayores. 1,8 decía. Pero 1,8 decía él. Nosotros estamos por debajo de 1,5, pero efectivamente esperando una reversión y mejores perspectivas para el próximo año. Yo diría que ahora en los meses de invierno hay una urgencia por una parte, sacar adelante este proyecto de ley y destrabar estas transacciones de viviendas que permitan volver a retomar mayor dinamismo y obviamente también todo lo que se puede hacer del punto de vista de subsidios laborales, etcétera, que pueden ser transitorios, pero que permiten pasar de alguna manera estos meses más críticos de invierno. Susana, hoy Chile atraviesa una estrechez fiscal, eso está claro, lo dicen ustedes, lo dice el gobierno, lo dicen los expertos, todos, pero el Plan de Reconstrucción Nacional contempla y plantea eliminar el pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Eso significa entre 300 y 400 millones de dólares menos para el fisco. ¿Le parece una buena política pública o es una medida que más que nada busca responder al electorado? ¿Es el momento hoy de hacer ese guiño político cuando el propio ministro Quirós hace un par de meses tuvo que sincerar el precio de los combustibles que afectó directamente a la población? Mira, efectivamente yo entiendo esa medida como un compromiso campaña. Yo puedo entender que es cuestionable que existan impuestos patrimoniales. Básicamente las contribuciones son aquello. Sin embargo, también sabiendo que son una fuente de ingreso importante, particularmente para los municipios, es que nosotros hicimos una propuesta algo distinta de lo que está sugiriendo el Ejecutivo a través del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá del tema de fondo, ¿no?, de si esto es un impuesto patrimonial, si corresponde o no, lo que dijimos fue lo que más preocupa del punto de vista de contribuciones es, primero, que se definen en forma poco objetiva, los criterios no son tan claro, y segundo, que tiene un problema de predictibilidad. Entonces, una persona que quiere envejecer en su casa o en su departamento no sabe cómo va a cambiar en el tiempo la contribución que va a tener que pagar, y sobre todo un adulto mayor que ya no genera ingresos. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue una propuesta distinta que básicamente establece o define en base a criterios de mercado la contribución, un porcentaje del valor de venta de las viviendas, que este se reajustara por IPC, y solamente se revisa eso una vez que hay una transacción, es decir, una nueva venta. ¿Qué ventaja tiene eso? Uno, es un criterio objetivo, es un precio de mercado, y dos, es predecible porque en la medida que yo no vendo mi casa y sigo viviendo en ella, sé exactamente cómo va a evolucionar mi contribución en el tiempo. Yo creo que eso es una política mejor del punto de vista de política pública que exenciones que si uno se va al espíritu, bueno, debiera ser exentos todos y pagar por los servicios que presta el municipio, y no algo sobre el valor de la vivienda. Susana Jiménez, ¿es coherente, conversa el diagnóstico de ayer del del ministro Jorge Quirós con el diagnóstico del presidente José Antonio Kast, que incluso en el extranjero llegó a plantear el concepto de enfermedad económica, y en esa misma lógica, ¿qué costo puede tener que un mandatario hable así de su sistema económico cuando, no sé, usted participó de las actividades en Paraguay en parte de la gira del mandatario, cuando un país tiene que conseguir créditos internacionales, cuando hay una imagen país que hay que resguardar? Lo primero, ¿conversan ambos diagnósticos? Y lo segundo, ¿qué impacto puede tener que un presidente de la República hable así de la economía en otro país? A ver, yo me voy a quedar con el aspecto económico, no político, ¿no? En lo económico, efectivamente, y tal como yo señalaba al principio, venimos no solo de un gobierno, venimos de una década de bajo crecimiento económico y que se fue agudizando en los últimos años producto de una serie de reformas en materia ambiental, laboral y otros, ¿no? Y tributaria. ¿Parece hoy una enfermedad económica? Yo diría que hoy día tenemos un problema de crecimiento económico que es bastante estructural y que amerita cambios bastante decididos y radicales para cambiar esta tendencia. ¿Es una economía enferma?
No, es que yo no me voy a hacer cargo de los dichos, porque esa forma de hablar es más política económica. Yo lo que estoy diciendo es que en términos económicos Chile tiene una dificultad que hoy día es bastante estructural, que se viene arrastrando por años y que amerita cambios, ¿ah? Y en ese sentido sí creo que hay problemas bastante importantes de los cuales hacerse cargo, pero también creo que es posible tomar esas decisiones, reorientar la economía y volver a dinamizarla. Yo estoy segura que tomando buenas decisiones de política pública, este es un país que es capaz de volver a crecer al doble del ritmo que hoy día ha crecido. ¿Es complejo en un foro internacional como la cumbre del Mercosur u otro foro internacional hablar del país enfermo económicamente? Yo no lo sé si él lo dijo en un foro o si lo dijo a un medio. De todas maneras, en general, uno lo que observa es que cuando está fuera de Chile, lo que hace es efectivamente tratar de mostrar todas las bondades que tiene nuestro país, que las tiene, y quiero recalcarlo. Tenemos potencialidades increíbles, producto de nuestros recursos naturales, nuestras condiciones de viento, de sol para la generación de energía limpia, tenemos minerales críticos, tenemos una producción frutícola y salmonicultura y peces que compiten en los mercados más exigente. Por lo tanto, en general, uno cuando sale fuera de Chile, lo hace las autoridades, lo hacemos el mundo privado, lo que hacemos es mostrar todas esas virtudes y las discusiones las dejamos más adentro de la casa. Eso es natural hacerlo porque de alguna manera los que tenemos que hacernos cargo de los cambios que se requieren internamente somos justamente todos los actores que participamos dentro del país. Susana, durante los últimos días la CPC presentó un estudio sobre economías ilícitas que busca y propone fortalecer la persecución del comercio ilegal, mejorar la coordinación institucional y aumentar las sanciones, advirtiendo que las economías ilícitas, afectan la inversión, el empleo formal y también la competitividad. Muchas veces se asocia el comercio ilícito únicamente al comercio ambulante. ¿Qué tan profundo es realmente este fenómeno? Sí, buena pregunta, porque efectivamente nosotros, viendo que el tema de las economías ilícitas es un fenómeno en Chile, pero también en el mundo, que mueve una cantidad de recursos impresionante a nivel mundial, 3 veces el PIB de Chile se mueve en economías ilícitas. Y cuando empezamos a estudiarlo más a fondo, nosotros hicimos este trabajo con más de 30 gremios y por lo tanto con una cobertura de sectores bien amplia, nos dimos cuenta que en realidad esto aqueja a las más variadas industrias. Efectivamente, como tú mencionas, una área es todo lo que es comercio ilícito y que tiene que ver con el comercio ambulante, pero también con internación de productos falsificados, con ventas de productos sin la autorización de los autores, como es la música, los libros, etcétera. Ese es un mundo. Hay otro mundo que son las finanzas ilícitas, todo lo que tiene que ver con créditos informales, con extorsiones, con juegos en plataformas digitales, ¿cierto? Ese es un segundo mundo. Y el tercero es materias primas, o sea, siempre se ha hablado y se legisló en materia de robos de madera, pero tenemos robos de salmones, de cables de cobre, de automóviles, de una serie de otros productos. Entonces, el universo que abarca esto es muchísimo más amplio. Acá estamos hablando de industrias tan variadas como cosméticos, aseo y desinfección, y más todos los que les he nombrado. Así que es bien preocupante. Nosotros hicimos todo un estudio de qué cosas van generando y abriendo espacios para esta economía ilícita, cómo afectan al comercio legal y a la actividad productiva legal, cómo eso además incide en la recaudación pública. Acá nosotros estimamos, y este es un desde, porque en realidad hay que hacer todas las advertencias de que acá es muy difícil, ¿cierto? Valorizar cuánto es la economía ilícita, pero llegamos a una cifra que es a lo menos 5.700 millones de dólares al año, y eso tiene un costo fiscal de menor recaudación de 1.500 millones de dólares al año. O sea, es una cifra muy, muy relevante, y por eso es que nuestra intención fue proponer
distintas medidas que puedan tomarse para abordar este flagelo. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, muchísimas gracias por venir a ADN. Encantada, muchas gracias. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.